Buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, Macarena, Gisela, Lori. ¿Qué tal? Voy a comenzar, sé que algunos van a sumar después, pero para que los que estamos ya entremos en contacto, por lo menos por esta dimensión de la tecnológica, que es bastante nueva. Si tuviéramos que hacer un raconto bueno, ahora ustedes son jóvenes, pero en mi época de muy adolescente no había celulares, no había unos fax eh, rarísimos. Esta dimensión de esta conexión simultánea en tiempo real era un sueño que teníamos los más uranianos, los más que nos adelantamos en futuro o realmente teníamos esa proyección de ciencia ficción. Y ahora es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra dimensión cotidiana. Cuando les propongo hablar de dimensiones de la conciencia, es a otros planos, en otras diferentes posibilidades que tenemos de esto mismo que no concebimos hace 40 años o menos, ahora es un hecho, es una continuidad, es algo que cotidianamente podemos realizar, que no estaba en nuestro sistema ni psíquico ni neurológico como una posibilidad. Hay otras dimensiones que van a estar en el mismo lugar, van a estar posibilitándosenos en otro momento, pero ya estamos en contacto con eso en lo profundo de nuestros sentidos. Una dimensión sensorial que podemos proyectar, porque ahora vemos las capacidades que tiene la tecnología, que son la extensión de nuestros sentidos y que tienen posibilidades hacia futuro maravillosas o catastróficas. Depende de otros niveles de conciencia que alcancemos. Eso ya también lo están percibiendo. Hay una gran posibilidad de que la inteligencia humana, inteligencia entre comillas, porque es una inteligencia de la Tierra, es una extensión de la inteligencia de la Tierra, pero tiene aparentemente un enemigo natural que hace que esta inteligencia se combata a sí misma. Es una, si me ayudan a pensarlo, es la única especie que tiene, que crea con toda una inteligencia tecnológica armas para someter y combatir a su propia especie. ¿Qué es esta inteligencia? Podemos desplazar, podemos soñar que en un futuro vamos a estar en conexión con una inteligencia aún más vasta que no vuelve su poder contra sí mismo. Estas diferentes dimensiones son las que vamos a explorar en dimensiones de la conciencia. Esto es lo que más nos concierne al nivel de lo activo, de lo real, de nuestro tiempo. Pero vamos a ir también bastante más atrás a un lugar donde hemos cedido formas y posibilidades de nuestros sentidos y de nuestra conexión con la vida, con la conciencia, con el corazón, que han sido obstaculizadas y han sido creadas situaciones como para construir un tipo de conciencia que es sumamente lineal, que es obviamente que alcanza estamos orgullosos de nuestros descubrimientos científicos y de cómo podemos avanzar, incluso con la tecnología también, sobre imágenes que antes tampoco podíamos percibir, que se traslucen en el cuerpo al tener en cualquiera de las imágenes que ahora pueden rescatar
los distintos aparatos creados por el hombre para percibir el cuerpo, y en su interior y en toda su conformación. Tampoco eso estaba en nuestros imaginarios hace no tantos años, y cada vez va hacia una percepción mucho más enfocada. El tema es cuán enfocado está nuestro corazón y nuestra conexión con la Tierra y con las otras especies y con las dimensiones que hemos relegado en pos de esa dirección y de ese avance en lo tecnológico, en una de las capacidades maravillosas que tiene el hemisferio izquierdo. Lo que propongo en Dimensiones de la Conciencia es abarcar muchísimas áreas. Es un poco pretencioso, van a ver, si quieren visualizar el programa, van a ver que es una exageración. No es que vamos a tratar todos esos temas en un año, porque es imposible, son distintas áreas, pero vamos a ver muchas de esas cosas, cómo se relacionan. Entonces, lo que quise hacer es completar todo un campo de autores y de temas, de seres que pusieron su vida al servicio de una investigación, no siempre de forma altruista, muchas veces por una pasión de ser y de comprender y de evolucionar en ciertos campos, y otros en otros campos. Pero como en nuestro tiempo todo se ha fragmentado y la posibilidad que tenemos es en una vida de abarcar a lo sumo 1 o 2 carreras universitarias con muchísimo esfuerzo, si las terminamos, yo no las terminé, pero tenía mucha vida por investigar en varios planos, y eso es casi imposible de abarcar en una vida. Así que hay una propuesta temaria para que podamos investigar, y también con curiosidades del grupo de estudio, para concentrarnos y percibir las dimensiones con las que hemos construido nuestra realidad, y también explorar otras, como por ejemplo los sueños y otras posibilidades que también pueden traernos las sabidurías de distintas cosmovisiones del mundo. Así que vamos a ir hacia eso, a explorar todo lo que nos permita la curiosidad y las ganas, y también un poco la capacidad del grupo de asimilar la información que vamos a tratar. También propongo otro plano, que es la meditación, de un modo bastante diferente de lo que son las meditaciones tradicionales, pero vamos a enfocarnos también en ese plano que nos libere de un contenido posiblemente psíquico, y tratar de barrer y dejar espacio para concentrarnos en esa otra posibilidad de percibir en lo silente, en un lugar en el que encontramos esas dimensiones y las podemos integrar a lo físico. De esta propuesta se va a desprender un trabajo también práctico, pragmático, físico, que nos va a hacer entrar un poquito en contacto con distintas vibraciones y modalidades de movimientos que tienen que ver con hacer espacio a distintas intensidades que el cuerpo necesita para crecer en vitalidad y en percepción. Bueno, lo que quisiera realmente es tener algún feedback con cualquiera de ustedes. Alejandrina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo entré un poquitito tarde porque, bueno, no importa. Ya habías comenzado, no sé, comenzaste a las y 30, ¿no? 7:30. Sí, sí, Lo que no entendí bien, lo que no escuché bien, porque a mí me había parecido que ibas a hablar de dimensiones de conciencia, ¿puede ser? sí. Y hablando de dimensiones de conciencia, ¿ibas a hablar de una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión? Porque lo que yo escucho recién es que me hablas de sueños, de meditación, de distintas formas de llegar en lo que yo puedo decir a conocernos más en nuestro interior. Ujú.
sí. Bueno, Dentro de esta tercera dimensión de conciencia, no hablando de una cuarta ni de una quinta, mira, ni más. vamos te agradezco mucho la pregunta porque cuando hablamos de dimensiones, no es una, entonces se puede directamente hacer una proyección acerca del número dimensional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que habitamos una tercera dimensión, podemos decir muy certeramente que lo que habita una tridimensionalidad es nuestro cuerpo físico. Mm. Hasta ahí podemos Sí, decir, por ahí estar de acuerdo o alguna cosa sí, sí, sí. poder discutir. Pero hay algo que tiene que ver con, hasta ahora, el conocimiento que nos lleva a definir que lo físico está en una tridimensionalidad, no lo cuestionamos mucho a menos que tengamos otras experiencias de otro orden de conciencia. Yo no te puedo decir que vamos a explorar el número de la dimensión 1 a la 7, porque si llegamos a tocar una cuarta dimensión, que es la dimensión del no pensamiento, y donde se abren posibilidades realmente muy increíbles, y esto por eso hablo de los sueños no los contemplo como que están en la misma dimensión que la tridimensionalidad física, porque en el territorio de los sueños las capacidades de la conciencia son mucho más vastas, posiblemente no tenga las mismas capacidades que tiene el cuerpo, como orinar o comer o lo que Mm. sea fisiológico. Pero en los sueños también hay una inmensa posibilidad de abordar territorios de la conciencia, pero eso necesita un ejercicio porque nosotros no hemos sido entrenados para esa dimensión. Lo que quisiera realmente con todo el corazón es compartir otro tipo de conocimiento, por decirlo de alguna manera, pero ni siquiera estoy de acuerdo con esa palabra, ya vamos a poder profundizar por qué, pero porque como está basado demasiado en el hemisferio izquierdo, el conocimiento para mí es un cono que es un cimiento, que está realmente quieto y detenido y que tiene un ápice y una construcción muy masculina de la conexión con el saber. Y las mujeres, en tal caso, invertimos ese cono y el cono es abierto y tiene un gran espectro de percepción. Por eso nos dicen que las mujeres o somos locas o percibimos cosas que no se ven allí donde la conciencia del hemisferio izquierdo pretende concentrar lo que conoce y lo que sabe, y capturarlo y definirlo. Entonces vamos a abordar ciertos territorios dimensionales que son, todavía no están tan explorados, pero también lo vamos a transitar desde el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, cuando se habla de física cuántica o de gravicuántica o lo que sea, lo primero que empiezan a surgir son las posibilidades de las dimensiones. Entonces los físicos sí te van a hablar de hasta una 16ª dimensión y hablan de grandes y elocuentemente y con muchísimo criterio, por supuesto, porque tienen muchos años de aprendizaje en ese plano y pueden hacer supuestos científicos, y podemos hablar de cantidad de dimensiones. Y si Claro, por eso yo pensé que era más, pensé que era más abocado. Yo leí uno de hasta la dimensión 72, que no claro, es pero de fácil acceso, pero por eso preguntaba, yo pensé que ibas a hablar de esto, de dimensiones de conciencia basado en esto, en esas distintas no, dimensiones. el número a mí me parece casi aberrante, 72, como, pero no porque lo descalifique, sino porque es una derivación de posibilidades matemáticas, científicas, que ninguna experiencia de ningún ser, y he tratado con seres realmente muy avesados en otros territorios de la conciencia, hablan de 72 dimensiones. O sea, son supuestos matemáticos que realmente se dimensionan esas posibilidades en números cuánticos. Y tengamos en cuenta que la posibilidad de percibir incluso lo que lleva a los científicos a hacer ese tipo de enunciados, como 72 dimensiones, es algo que solo pueden percibir escasamente, y vos podés hacer lo vamos a ver y lo vamos a estudiar
en lo que es el campo de la física cuántica. ¿Cómo es que una partícula ni siquiera puede percibirse el recorrido? Y esa es la gran paradoja científica. Tenemos una partícula que es a la vez luz y fotón, materia y luz, y nunca se determina a menos que la conciencia del observador esté allí. Ese es Sí, totalmente. Lo que yo te digo es canalizado, ¿sí? Sí, Pero bueno, va más allá, entiendo. sí. Las Eh, canalizaciones son muy viables, son muy respetables, y habría que ver y qué... con información muy concreta esta, pero bueno, está bárbaro. Yo lo que quería entender es el contexto de la charla, o sea, a poner un mundo de significado de a qué se llama, a qué representás como dimensión, a lo que es dimensión y a lo que puedo entender yo como dimensión. Bueno, vos, ¿qué entendés por dimensión? Contame. Dimensión de conciencia es un escalón en el cual vos, en tu nivel de aprendizaje, tenés otro nivel de perspectiva de la realidad que te rodea, ¿sí? Sí. O sea, podés ver la realidad desde otros lugares. A medida que vamos viendo la realidad que es una, sin connotación positiva, negativa, etcétera, etcétera, vas aumentando en tu capacidad de adquirir conciencia. O sea, ves más partes de la realidad, por decirlo de alguna manera. No tengo una definición Muy buena, muy buena. sacada, es mi aprendizaje a través de los años. Es muy bien, es muy maravilloso porque además estás pudiendo poner en palabras, son posibilidades también, es una dimensión la palabra. Es Ujú. algo que tiene que haber sido una experiencia en tu nivel de percepción y de Sí. conciencia como para que vos puedas siquiera hablar de ello. Por eso te decía, cuando los científicos hablan de 72 dimensiones, yo quisiera conocer a alguien que me pueda hacer que pueda ser un referente al respecto. No tengo No, problema en esto abrir es, esa... no, esto no, esto es una canalización del libro que más tiene una cantidad de información enorme, pero que más allá de eso, porque obviamente muchas veces uno necesita ver para creer, a no ser de que uno conecte con una expresión de certeza, ¿no? Esto de lo que es la intuición, la certeza de algo que ya lo conoces, sin que lo puedas haber comprobado físicamente. De hecho, la mayor parte de lo que se convierte en ciencia fueron hechos de los que se empezaron a hablar y de lo que cada uno dio su aporte, hasta que la cantidad de casos físicos concretos, experienciales, se corroborar. pudieron evidenciar, y ahí ya empezamos a llamar Eso es lo esto que como un estaba, hecho creíble. eso es lo que estaba hablando al principio, del principio. Como que todavía tenemos una gran posibilidad que es entrar en contacto con facetas perceptuales, si queremos llamarlas, para no definir lo que es una dimensión, que ahora no tenemos todavía la cohesión de, no se puede hacer un salto de conciencia si no tenemos unidad con otros seres. Esta dimensión está siendo una posibilidad porque hay millones de seres que tienen la percepción sujeta y experimenta esta dimensión. Cuando cualquiera de estos seres, vos, yo o quien sea, mueve su percepción, en ese otro orden se crea otra continuidad que no se puede sostener estando solo. Sí puede ser que vos canalices eso, pero puede ser que no tengas intersubjetividad con otros seres, pero en otras muchas posibilidades sí podemos tener intersubjetividad y sí podemos crear y percibir juntos. Acá le voy a dar la palabra a, dice Oscar, pero sos Gisela, mi querida, ¿cómo estás? Que me querés hacer una pregunta. Está cerrado tu audio. ¿Podés? Ahí está, ahí está, Ahí está. ahí está. Hola. Hola. Hablando de conciencia, ¿no? Y de percepción, ¿hay una conciencia universal
porque, por ejemplo, o siempre se va a ver empañada por la percepción de cada uno, porque, por ejemplo, yo puedo sentir que soy consciente de ciertas cuestiones, que por ahí cualquiera de ellos me puede decir, no, estás en pedo, ¿entendés? Entonces es como que se llega Sí, a un nivel de conciencia universal. ¿Quién puede decir que estamos en una dimensión o no de conciencia? bueno, una maravillosa pregunta. ¿Cómo podemos hacer para eh, atestiguar conjuntamente que estamos en el mismo nivel de conciencia? Sinceramente, creo que no todos los seres estamos en el mismo nivel de conciencia, pero sí compartimos un estrato, que es un estrato en el que la humanidad está conectada con la conciencia universal. ¿Por qué estamos y todos, por qué percibimos del mismo modo los seres humanos? Porque hemos sido educados para percibir de esa manera. La conciencia universal es algo muy, muy, muy grandioso para que podamos hablar de manera muy eh, simple vamos a ir explorando cuál es el contenido fundamental que nos hace ser conscientes. Y creo que no necesariamente la conciencia individual, la conciencia de cada ser va a oscurecer la percepción de la conciencia universal, sino que tiene una modalidad, por eso tiene cuerpo, por eso tiene la individuación. No es que va a coartar una percepción de la conciencia. La conciencia es la sustancia de la que estamos hechos. Entonces, hay algo que puede ser que nos restrinja, que es la adecuación de nuestros sentidos a esa percepción. Y hay otras modalidades que incluso abren y acrecientan nuestros sentidos. Por eso empecé hablando de la tecnología y de la ciencia, las posibilidades de la extensión de los sentidos a través de lo tecnológico, porque es lo que ahora podemos tocar como real, que hace no tantos años no era una posibilidad. Entonces, ¿tiene el ser humano la capacidad de ampliar su percepción, de enfocarla incluso en otra dimensión que no es la dimensión, la tridimensión? Yo prefiero en general no ponerle número, porque eso es también un poco condicionarla. Si yo estoy he hablado, tengo un amigo maravilloso que habla de la quinta dimensión como si él habitara permanentemente esa sustancia, y me parece lícito porque él lo siente así, pero en un intercambio con él no hay realmente una quinta dimensión, son estratos perceptuales que los seres están capacitados o no. Si ponemos un telescopio inconcebible en un lugar en que podemos captar ordenaciones de galaxias, eso mismo es una percepción extendida de los sentidos del ser humano. El tema es que también esa mirada y esa profundidad puede tenerse hacia adentro de uno mismo. Esa misma, ahora hay muchísimas incluso posibilidades de comparar lo que es el campo de de las configuraciones neuronales con las galaxias. Hay un micro mundo y un macro universo que están en conexión, no estamos escindidos, simplemente es cómo podemos ampliar nuestros sentidos o tal vez sensibilizarlos para entrar en contacto con otras posibilidades que el ser humano están a su alcance, pero estamos tan absortos en nuestra realidad y en la configuración de nuestro psiquismo que muchas veces es incluso aterrador el tocar ciertas configuraciones en las que uno duda de la realidad o duda de las capacidades que tiene el cuerpo físico de atravesar
esas sustancias. Por eso en un momento mencioné lo de los sueños. Decime, Gisela. Recién hablaste de psiquis y se me ocurría, ¿no?, que dentro de lo que todos pensamos es lo que nos generan las emociones, ¿no? ¿Cómo hacer para creer que lejos estamos de un estado de conciencia plena? Nos dejamos llevar por los pensamientos todo el día, ¿no? Esta constante cascada en la cabeza que no para. Vamos en este curso a poder aprender a darnos cuenta de que nos está pasando esto y de cómo poder manejarlo para así también poder mejorar nuestras emociones. Una de los aprendizajes más fuertes que este organismo pudo asimilar tiene que ver con un proceso de silencio de la mente. Tuve la oportunidad de conocer a Carlos Castaneda y las mujeres que estaban implicadas con él, que estaban realmente en una conexión y tenían la posibilidad de tener intersubjetividad en otros planos de conciencia. Y en el contacto con estos seres, aunque yo había tenido muchas experiencias en la infancia y en la pubertad y en la adolescencia, pero entrar en ese lugar para practicar juntos un estado de silencio interno requería una metodología que era bastante rigurosa en su principio y muy simple en otro. Es rigurosa porque hay una tendencia en esta dimensión, en la más concreta, de ser atravesados por los pensamientos de modo tal que no podemos parar el fluido y la verborragia mental, que hace que muchas veces no podamos entrar en un estado de silencio, que precisamente es esta posibilidad canalizante de otras posibilidades, de otros mundos incluso. Realmente el ser humano está en un estado de detención de sus posibilidades, que pueden ser realmente cuánticas. ¿Por qué? Es otra situación. Pero sí tenemos que entender y darnos cuenta, esto te lo puedo asegurar, que vamos realmente a entrar en contacto con aquello que no nos suelta. Es una de las situaciones que Castaneda, esta experiencia que les cuento, que he transitado, insistía y tuvo muchísima intención sobre romper la imagen de sí, la imagen que cada uno tiene de sí mismo, que también es una construcción, es una de las cosas que más nos detienen a la hora de encontrarnos con otros campos en los que eso es un poco sacudido, es como realmente para entrar en vibración con otras modalidades de conciencia. Uno no puede ir con una carga, con una emocionalidad, porque esa misma emocionalidad sujeta con pensamientos nos hace que no podamos atravesar cierto otro orden, porque nos tiene en este mundo agarrados. Hay algo que ahora me hace que me conecte con esa... se llama Dyayanti, es un ser, bueno, un despierto, digamos, está toda este lenguaje que habla de seres despiertos y seres iluminados y seres que están en conexión solo con su sombra y otros que directamente pueden llegar a producir mucho daño en la Tierra. Así que por eso digo que hay muchas cualidades de conciencia dentro mismo de una conciencia universal, como si tuviera realmente fases de muy distinta evolución en los seres humanos. Ahora, ¿cómo podemos encontrarnos y fortalecer una conciencia hacia otras modalidades de percepción
de conexión entre los seres, de amorosidad y de posibilidades que nos abran en lugar de que nos cercenen la percepción, eso es la exploración que vamos a hacer. Y Adyashanti, les quería contar, habla, por ejemplo, de un despertar que tiene fases, y habla de un despertar de la mente, que es el más superficial en un punto, donde la mente, luego de resistirse a la información que el psiquismo entiende que va a ser amenazado, y quiere llevar las cosas por donde cree que son, o persiguiendo intereses y propuestas que el mismo yo se hizo, bueno, hay grandes posibilidades de encontrar que esa construcción es fácil de desenredar o de sacar esa fuerza que la mente forja para que no entremos en contacto con otras dimensiones. Ese es el despertar primero, el despertar de la mente. Luego, dice Adyashanti, está el despertar del corazón, porque hay muchos seres muy lúcidos que tienen gran claridad y sabiduría, pero no pueden hacer contacto con algo muy sensible que tiene que ver con la conexión real entre los seres, lo que hace que estemos todos de acuerdo cuando percibimos la tercera dimensión, es que en un punto nuestro corazón está allí latiendo, tenemos contacto con esa posibilidad, nos hemos enamorado de esto que es tal y como nos venimos describiendo como seres humanos. Pero en el despertar del corazón también hay una cantidad de cosas que vamos a tratar de asimilar, de que no somos esos seres tan amorosos y tan amplios de conciencia que creemos ser, sino que también tenemos mucho trabajo que hacer porque hay muchas memorias y centurias y trabajo de arquetipos que no son tan fáciles de deshacerse. Así que vamos también a trabajar con arquetipos psíquicos que nos mantienen un poco sin abrir el corazón, porque tenemos un historial de sufrimiento en la humanidad y hemos construido muchísimas corazas. Entonces ese sería un despertar del corazón. Y Adyashanti agrega algo que es muy más novedoso, sobre todo para los seres espirituales, en esa fase de la espiritualidad muy en contacto con algo que no se oscurece para nada, que no tiene en cuenta la sombra de Jung ni nada de eso, pero para él sí fue una faceta de su experiencia también, y le llama el despertar del vientre. Y el despertar del vientre, tal y como lo pude percibir en otras cosmovisiones y en otras posibilidades que hablan de lo mismo, es algo que está tan arraigado en el psiquismo humano, tiene que ver con el miedo, con la pérdida, y con algo realmente ventral, directamente relacionado con lo que es el primer cerebro, el endodermo, algo que está funcionando como un cerebro de reptil, que tiene más antigüedad que ninguna otra fase cerebral. Después crece, hay un cerebro medio que es el mesodermo antiguo, el moderno, después el ectodermo, que es nuestra sustancia que hace que ahora podamos estar conectados en niveles casi virtuales, pero eso fue desarrollándose, y que haya una conectividad mayor, y cuanto más estamos en una esfera, parece ser como si fuera la más externa, pero es la más conectiva, y la más adentro, el cerebro de reptil, solo sabe huir, paralizarse o atacar. Esa modalidad del psiquismo sigue estando. Tiene muchísimos años, y hay que saber tratar con esa sustancia primaria y que nos lleva a un lugar de no apertura, sino que todo el sistema se siente amenazado, el psíquico y el físico. No sé si hay alguna otra pregunta, ahí yo la estoy mirando. Yo te quiero hacer una pregunta. Hola, Ale. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Carolina, quería saber, digamos,
muy brevemente podías comentarnos, básicamente, digamos, la filosofía o la enseñanza que vos, digamos, impartís en estos cursos están basados, digamos, desde el punto de vista del oriental, lo occidental, o sea, ¿de dónde tomás estos conocimientos? Esa sería la primera pregunta. Y después me gustaría saber, que estuve viendo un poco el programa, cómo integrás los lenguajes sagrados como la astrología, el tarot, el I Ching y la Kabbalah, y también las cosmovisiones, ¿no? Como o sea, el sufismo, el taoísmo y esos. Mm, bueno, es una preciosa porque cuando estaba armando el programa sentía que todas estas vertientes de sabiduría, de lenguajes, y también desde el recorrido que hizo fundamentalmente el aprendizaje occidental, hizo hubo una gran división. Ahora hay muchísimas, yo creo que hace por lo menos 30 años que se está fusionando Oriente y Occidente de una manera en que se aceptan las diferencias, como el hemisferio derecho y el izquierdo. O sea, aceptan esas diferencias, pero si no, había un gran predominio de una cosmovisión sobre otra. Lo que te puedo decir que vamos a hacer en este curso es integrar eh, percepciones de distintas cosmovisiones, como te contaba recién de Castaneda, que pertenece a una modalidad de lo que es el chamanismo, pero es en Occidente, que tiene que ver con una antigüedad civilizatoria de más de 10.000 años, y eso es una base para mí, voy a abordar bastante sobre ahí, pero cuando la inquietud la pasión por el aprendizaje te lleva a otros lugares, a mí me llevó al universo tibetano directamente, y entonces ahí entré en contacto con la sabiduría de Oriente a través de lo tibetano, porque tenía mucha similitud con lo que yo venía experimentando y estudiando profundamente. Eso fue algo que realmente en ese momento, hace 20 años, me conmovió profundamente porque yo creía que era de una sola cosmovisión lo que venía percibiendo y estudiando. Y luego, abriendo el campo, me di cuenta que en general las cosmovisiones orientales, también el sufismo, y otras vertientes un poco más célticas, empecé a entrar en contacto con dimensiones de la conexión que esas sabidurías venían trayendo, pero bueno, hasta que no te llega esa información, parece como si lo que uno aprende, o eso es el único campo. Y así mismo también me pasó con la experiencia en lo que es en el cuerpo, de entrar en muchísimas disciplinas, que para mí siempre fue algo muy importante, sostener la vitalidad, el cuerpo en un estado que pueda eh, albergar cambios perceptuales, porque si no también hay como una especie de desbalance en lo físico, pero no porque por la forma de nuestro cuerpo, sino porque las células tienen memoria. Todo el campo de nuestra experiencia está abierto a percibir. Somos atravesados por miles de ondas de radio, de frecuencias y ahora de frecuencias de celulares, sabemos que estamos totalmente atravesados. Entonces, mantener cierta cohesión también en nuestro campo físico nos va a ayudar. Pero eso también hay otras personas que tienen sus prácticas o lo que sea, por eso también la meditación me parece un elemento necesario. Y respecto a lo que preguntaste, Ale, los lenguajes sagrados también para mí son un nutrimento fundamental para abordar ese otro lugar que está, que ha sido una percepción de otros campos de conciencia, como es la astrología, o yo Claro. trabajo mucho con el I Ching,
pero porque por afinidad, y los lenguajes sagrados del tarot tienen una información que es preciosa para incorporar, pero veremos. Lo que necesito saber en el momento que conformemos el grupo, cuáles son las necesidades grupales y cuáles son las inquietudes del grupo, para ir abriendo los campos de acuerdo a la necesidad de cómo nos conformemos, porque si no, yo no estoy proponiendo cátedras de sabiduría, estoy proponiendo una inquietud fundamental en la que podamos abordar un montón de áreas de conocimiento o de sabiduría que están dispersas, o sea que hay especializaciones, y que yo transité muchísimas de esas especializaciones por prácticamente una pasión por el comprender en otros campos, y porque además se va dando que empiezan a converger un montón de estos lenguajes. Así que lo vamos a hacer. Y también van a converger las ciencias, y van a converger sobre todo las dimensiones de investigación acerca del psiquismo, y también vamos a incorporar un lenguaje tan y antiguo como lo es el lenguaje Advaita Vedanta, que es algo que es para mí muy importante, porque es un lugar en el que la construcción del lenguaje es prácticamente no lacaniana, es algo que me encantaría que podamos abordar polaridades para poder integrarnos, y en lugar de excluir información, la podamos incluirla y hacer conexión con formas que hasta ahora han sido muy separadas. Así Claro. que... Se me hace, perdón, estaba pensando mientras lo comentabas, quizás es un poco alejado, pero digo por ahí, ¿viste las viejas escuelas herméticas o esotéricas que, digamos, enseñan este tipo de cosas? De alguna manera es como, se podría, entre comillas, hacer una especie de paralelismo, que vas a tocar todos esos temas que más o menos tocan en esas escuelas. Vamos a tocar conocimientos de escuelas, y también voy a escuchar profundamente la inquietud que traigan para profundizar en eso, porque Perfecto. yo he abordado muchísimos campos, y puedo ser una sabionda en algunos aspectos y una ignorante en otros, así que lo que me interesa muchísimo es que nos integremos, porque mi experiencia es que he conectado con seres eruditos, y con seres despiertos y de conocimiento increíble, pero eso no es que va a calmar mis ansias. Mis ansias van a estar en un territorio en el que voy a tener que trabajar yo desde otro lugar. Y en este caso estoy proponiendo cosas que incluyen el abordaje desde lo intelectual, pero para trascenderlo, no para quedarnos en un plano que nos llevó hasta nuestra actualidad, que es un dominio de la modalidad del hemisferio izquierdo de tratar con el conocimiento, y que esa dominación ha llevado a la humanidad al estado de estar un poco hackeada por su propio poder. O sea, podemos realmente llegar a destruirnos. Eso quiero que lo desandemos, y que podamos ver cómo construimos todo esto, y cómo podemos deconstruirnos juntos y intentar otra cosa. Es un poco una ensoñación, pero me parece que hay varios seres. Por lo menos tengo aquí seres que me hablan, mi hija, mi sobrina, ya estoy en contacto con esa realidad afectiva, y a mí eso me es suficiente como para saber que no estoy en cualquier cosa. Estoy integrando lo que decía Adyashanti, que traje, porque integrar mente, corazón y entrañas para mí es fundamental para abordar otras posibilidades y otras dimensiones de conciencia que son bastante más complejas que esto que habitamos. Perfecto. Carolina, la última pregunta. ¿Las clases son presenciales? Son mixtas, van a ser presenciales, porque la circulación que ocurre estando presentes es también una dimensión, y quisiera que
sí, lo propuse presencial, pero hay personas que no pueden llegar, que incluso no Ok. están en Buenos Aires, entonces a mí me da no sé qué que no puedan estar, así que van a estar Carolina, las dos cosas. Perfecto. ¿Sí? perdona, Bárbaro. es mi caso, que estoy, como sabes, en Barcelona, Sí. y quisiera saber si hay intención de grabar los encuentros, si se pudieran enviar de alguna manera. Ay, sí, corazón. Vamos a grabar todos los encuentros, incluso tal vez vaya a utilizar un tipo de grabación de sonido un poco mejor que lo que es la internet, que a veces se corta o se modula el sonido, siempre hay alguna cosa que interviene ahí, sobre todo cuando vamos a tratar dimensiones un poco más esotéricas, donde va a empezar a fluctuar la energía de la electricidad. Va a suceder. Entonces vamos a grabarlo y con lo mejor de las posibilidades que tiene la Fundación Columbia, que también es muy lindo el entorno allí y la energía que se mueve presencial, y lo vamos a grabar y lo van a poder ver cuando quieran, en el horario que quieran, porque estás a 5 horas de... Sí, es un poco tarde para mí, pero bueno. Por eso, no, y además que la idea no es que sea un esfuerzo tremendo, sino que pueda ser una alegría de compartir. Perfecto. Gracias, Carolina. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Creo, no sé cómo viene la hora, si Ingrid me dice, yo creo que estamos... no, falta un poquito más, me parece que si quieren alguna pregunta o algo, le veo a Silvia la carita linda que tiene, no sé, pero está frisada. Gise. Me olvido pienso que me tienen que sacar ustedes el audio. No, cuando hablas de sombras, ¿no? Y que claramente tenemos todos un montón, es algo que vamos a poder trabajar, no digo para erradicarlas, porque me parece que es un trabajo imposible, pero sí quizás para mantenerlas a raya, sí quizás como para poder controlar esas emociones a veces, no sé si decirle negativas, pero un tanto oscuras, ¿no? Por eso se le dice sombras, de poder ver cómo reaccionar de la manera más consciente que podamos ante esas huellas que tenemos y que nos han dejado algunas marcas, así como algunas cicatrices, digamos. Ay, bueno, una preciosa, sensible e inclusiva pregunta, porque dudaría muchísimo de los seres que no hayan tenido que lidiar con emociones oscuras o negatividades, porque es parte de la experiencia de la conciencia de una tercera dimensión, en el que realmente nos hemos apartado tanto de una conexión originaria, primigenia, con la tierra, con la vida, que las oscuridades están permanentemente atravesándonos, y no solamente porque tengamos atascos psíquicos, knots, o como dicen los ingleses, un burden psicológico, una carga que venimos trayendo, que ni siquiera es la experiencia de nuestra vida, sino que además es nuestro árbol genealógico y tiene una historia y un peso muy grande, porque hasta ahora, me encanta algo que dice Eugenio Caruti, que es que hasta ahora no hubo posibilidades de dedicarnos a lo vincular, porque la propuesta era la supervivencia. Entonces, a lo que el ser humano ha dedicado milenios es a sobrevivir y a superarse a sí mismo desde el lugar que ha creído que tiene que superarse a sí mismo. Y eso mismo ha dejado en sombra cantidad de situaciones que no es que vamos a revelarlas y a transformarnos en seres iluminados completos, sino que vamos a tratar de no excluir la sombra, en el sentido de aceptarnos desde un lugar y desde una visión de completud de lo que es el ser. Porque la única manera que tenemos de empezar siquiera a lidiar con esa sustancia es primero concebirla como que es nuestra y no proyectarla en otros.
ni en otro, ni en la guerra, ni en el ser que nos hizo daño en el último momento de nuestra vida, sino como realmente algo que viene atravesándonos y que viene siendo un compuesto de nuestro propio ser. Todo eso no es que lo vamos a poder aislar, pero sí mucha de la negatividad de la que me estás trayendo y de la carga emocional que a veces oscurece por completo nuestros sentidos, nuestra claridad o nuestra necesidad de abrir el corazón, eso lo vamos a realmente a dejar entrar, como decía, acá está una amiga entrañable también que me acompañó en ciertos recorridos de investigación, como decía un querido maestro tibetano que es neurocientífico, Soñi Rinpoche, que vamos a dejar entrar al monstruo y le vamos a abrir la puerta grande, no lo vamos a dejar que se escape por la ventana porque no podemos lidiar con eso, porque esa misma carga que ocultamos es la que nos va a detener en un proceso en el viaje de conciencia que estamos haciendo. Si no le abrimos y si no nos decidimos a encontrarnos, a revisar eso, nos va a perseguir y nos va a morder los talones y no nos va a dejar avanzar, eso es seguro. Así que no sé no te puedo decir que una metodología específica realmente, lo que estoy sintiendo con profundidad, y les hablo desde el lugar más sincero, es que va a estar orientado según la necesidad del grupo. Si vos vas a estar en el grupo, vas a traer esas cosas y las vamos a trabajar. Pero no va a ser una propuesta y una metodología que yo vaya a poner como si fuera una exigencia para... realmente el intercambio es una propuesta de iguales. Sí, voy a hacer la coordinación, sí voy a traer muchísimo material que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones, otras no, porque he tenido que trabajar muchísimo sobre la sombra y sobre el ego, me han hecho pedazos en muchas circunstancias y eso después finalmente lo agradezco. Además el ego se reconstruye todo el tiempo, no tengan miedo, y vamos a investigar juntos. Lo que traigan como inquietud para mí va a ser una... me pongo como totalmente atenta a esa posibilidad. ¿Algo más? Bueno, hasta aquí creo que estamos. Yo les agradezco muchísimo el interés que están acá este tiempo. Estoy muy interesada en esta investigación, siempre lo estuve, pero en este caso ya tengo la urgencia interna de que seamos un grupo, no sé si llamarlo grupo porque parece como cerrado, pero sí que podamos reforzarnos en la intención de abordar otros campos, otras posibilidades de conciencia. Sí, he tenido experiencias maravillosas, pero acá no vengo a hacer un relato como para que tenga que ser algo parecido a lo que experimenté, ni mucho menos, o lo que experimento, pero sí sé que hay una necesidad de un abordaje que es plural y que somos seres conectivos, somos seres que necesitamos una interrelación, somos interdependientes con todo lo que nos rodea. Entonces, para mí avanzar en estas propuestas es algo muy lindo. Y si no, voy a seguir sola, pero esta es la propuesta que les hago. Están hoy, Vera, querida, apareció tu imagen. Estás en el mar, ¿dónde estás? Siempre estuve aquí. Siempre estuviste, claro, ahora porque te veo. Bueno, les agradezco tantísimo, no sé si
Ya nos estaremos encontrando para quienes realmente les resuene, y si no, les deseo que se abran las puertas de la percepción para cada uno de ustedes de cualquier manera, porque si no quedamos atascados en unos niveles demasiado, demasiado sin futuro en esta tierra. Esperemos que nos conecten de verdad los corazones, cada uno en sus preferencias. Claro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Los encuentros serían en este día y en este horario? Los encuentros serían los jueves, sí, a Ok. las 7 de la tarde, presencial en Colombia, o quienes no puedan, Se este, conectan. se conectan, exactamente. Ok, genial. Y los que no puedan, ni siquiera conectarse porque están a 5 horas en la noche, no voy a pretender que estén casi durmiéndose, sino que se les puede compartir perfectamente los videos, obviamente, de lo que tratemos. Y también pueden traernos inquietudes y preguntas para que podamos abordar también como grupo de estudio, en el caso de que tampoco no puedan estar presentes, ¿no? Que entre, por ejemplo, en este caso Iriel, que hizo esa pregunta, son las 12 de la noche allá en Barcelona, pero ella quiere participar de algún modo, entonces puede hacer un tipo de propuesta o de preguntas que el grupo pueda investigar y trabajar. Así que en ese caso vamos a tratar de ser amplios, inclusivos e inclusives para hacer, para intercambiar realmente. Les agradezco muchísimo. Voy a dejarle los comandos acá a Ingrid, y muchas gracias. Y Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. amor a todos. Hasta luego.